Bienvenidos a mi canal La Moneda de Judas. En esta ocasión les traigo un vídeo diferente, en el que yo consulto el futuro a un ente de inteligencia artificial. ChatGPT, acrónimo del inglés Chat Generative Pre-trained Transformer, es una aplicación de chatbot de inteligencia artificial desarrollada en el año 2022 por OpenAI. El chatbot es un modelo de lenguaje especializado en el diálogo que se ajusta con técnicas de aprendizaje supervisadas y de refuerzo. De momento es una app que por ahora es gratis, aunque en ocasiones, si haces demasiadas preguntas, corta el grifo y te dice que tienes que pagar o esperar al día siguiente. Sus creadores tienen intención de monetizarlo en un futuro. Desde su lanzamiento, ChatGPT ha experimentado una evolución significativa en términos de su capacidad para comprender contextos complejos y adaptarse a distintos tipos de conversaciones. Esto se debe en parte a actualizaciones periódicas que han mejorado su capacidad para generar respuestas más coherentes y relevantes. Además, se ha implementado filtro de verificación de información para abordar las preocupaciones iniciales sobre la precisión fáctica. Estos filtros, basados supuestamente en fuentes confiables y verificadas, buscan proporcionar respuestas más precisas y confiables a los usuarios. Aún así, según varios estudios, las respuestas de ChatGPT pueden basarse en informaciones falsas en Internet o ser una invención. Las alucinaciones de ChatGPT son conocidas como las alucinaciones de la aplicación. Decidí usar ChatGPT como un oráculo, como si fuera un vidente, y hacer unas preguntas. Así que empecé a escribir en el cuadro de diálogo un texto. ChatGPT, quiero que te conviertas en un vidente como Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, Baba Vanga, Rasputín, Alois Riemeyer. Quiero que me digas qué nos deparará el futuro durante el año 2025 para el mundo. ¿Cuáles son las 10 predicciones más importantes para el mundo? Y ChatGPT respondió lo siguiente. Aquí van 10 predicciones futuristas, inspiradas en el estilo de los grandes visionarios que mencionaste. Estas son imaginativas y especulativas, aclara la inteligencia artificial, basadas en tendencias actuales y con un toque místico. Predicción 1. La gran convergencia tecnológica. La humanidad experimentará una integración masiva de la inteligencia artificial con la vida cotidiana. No solo será parte del trabajo y el entretenimiento, sino que la inteligencia artificial tomará decisiones críticas en medicina, justicia y política. Sin embargo, esto generará movimientos sociales que cuestionarán este poder invisible. Predicción 2. El sol negro del mercado global. Una fuerte crisis financiera azotará las economías mundiales. Esto será llevado por el colapso de una superpotencia económica. Este evento marcará el inicio de un sistema financiero alternativo, basado en criptomonedas respaldadas por recursos naturales. Predicción 3. Revolución climática. Un evento climático extremo desatará la mayor migración de la historia. Países costeros sufrirán inundaciones severas, mientras que regiones frías se volverán habitables y atraerán a millones de personas. Predicción 4. El misterio del cielo rojo. Astrónomos detectarán un fenómeno inexplicable, el cielo teñido de rojo en varios puntos del planeta durante varias semanas. Algunos lo interpretarán como un presagio místico, mientras que los científicos debatirán sobre un fenómeno cósmico inusual. Predicción 5. El resurgir del espíritu humano. En medio del caos, una nueva ideología de unión y sostenibilidad cobrará fuerza. Comunidades autogestionadas y autosustentables proliferarán como alternativa al sistema tradicional, marcando el inicio de una era de microcivilizaciones. Predicción 6. La enfermedad silenciosa. Un virus del origen desconocido emergerá, pero en lugar de afectar cuerpos, se centrará en las capacidades cognitivas. La humanidad enfrentará un dilema, acelerar el desarrollo de tecnologías para contrarrestarlo, o aceptar una etapa de transición de aprendizaje colectivo. Predicción 7. Contacto cercano. Una revelación oficial sobre vida extraterrestre conmocionará al mundo. Aunque no será un encuentro directo, las pruebas serán irrefutables. Las reacciones oscilarán entre la esperanza y unión global y el miedo a lo desconocido. Predicción 8. El colapso de la gran red.
Una interrupción masiva en Internet durante varios días pondrá de manifiesto la dependencia global de la conectividad. Esto llevará al desarrollo de redes alternativas más seguras y descentralizadas. Predicción 9. El despertar de los volcanes. Un incremento notable en la actividad volcánica afectará regiones claves del planeta. Un volcán considerado dormido tendrá una erupción catastrófica, desencadenando debates sobre el impacto del cambio climático en la actividad geológica. Predicción 10. Una estrella que guía. En el ámbito espiritual, surgirán nuevas figuras proféticas o líderes carismáticos que atraerán a millones con mensajes de esperanza y cambio. Algunos serán vistos como salvadores, otros como farsantes, pero su impacto será innegable. Después de realizar estas 10 predicciones, ChatGPT me advierte en un mensaje. Estas visiones, entre comillas, son parte de un ejercicio creativo. ¿Quieres que desarrolle algunas de ellas en detalle o las interpretemos de manera más práctica? Observé que hay ciertos temas que no incluyó ChatGPT en sus predicciones más importantes, así que decidí hacer preguntas concretas. Por ejemplo, ChatGPT, quiero que sigas ejerciendo como vidente y me respondas a una serie de preguntas más concretas. ¿La contienda entre Ucrania y Rusia se detendrá y habrá paz después de unas negociaciones y concesiones? ¿Qué efecto puede causar la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de autorizar al régimen de Kiev el uso de arsenal de larga distancia contra Rusia? ¿Habrá una tercera contienda mundial? ¿Habrá un conflicto nuclear? ¿La llegada de Donald Trump detendrá el conflicto entre Rusia y Ucrania? ChatGPT responde: como vidente inspirado en grandes figuras proféticas, intentaré responder tus preguntas desde una perspectiva simbólica y visionaria, recordando que estas predicciones son interpretaciones creativas y no certezas. Aquí va. A la pregunta, ¿la contienda entre Ucrania y Rusia se detendrá y habrá paz después de las negociaciones y concesiones? ChatGPT responde: el río de sangre que separa las tierras se detendrá, pero no será el final, solo un respiro. Cuando el águila y el oso finalmente hablen, la paz será frágil, pues las heridas quedarán abiertas. La interpretación que hace ChatGPT es la siguiente. La contienda podría detenerse en el año 2025, mediante negociaciones impulsadas por terceros, con concesiones por ambas partes, incluyendo acuerdos territoriales parciales. Sin embargo, será una paz temporal y llena de tensiones, con probabilidad de nuevos conflictos en el futuro. A la pregunta, ¿qué efecto puede causar la decisión de Joe Biden de autorizar a Ucrania el uso de arsenal de larga distancia contra Rusia? ChatGPT responde: cuando el trueno cruce las fronteras, los lobos del este despertarán con furia. La chispa de un gran fuego será vista, pero la mano de los sabios intentará apagarla antes de que consuma el bosque entero. Interpretación de ChatGPT: el uso de arsenales de largo alcance por Ucrania podría escalar significativamente el conflicto y provocar una respuesta contundente de Rusia, aumentando el riesgo de enfrentamiento directo entre grandes potencias. Sin embargo, actores internacionales buscarán intervenir para evitar una catástrofe mayor. A la pregunta, ¿habrá una tercera contienda mundial? ChatGPT responde lo siguiente: 3 veces se alzará la sombra de la gran contienda, pero no todas llegarán a devorar el mundo. En la tercera, la humanidad estará al borde del abismo, pero el abismo también mirará hacia atrás y temblará. Interpretación: aunque habrá un riesgo elevado de una contienda mundial, con tensiones y conflictos localizados que involucren a grandes potencias, parece que la humanidad logrará evitar una confrontación total durante este periodo. La diplomacia y el miedo a la destrucción mutua serán claves. A la pregunta, ¿habrá un conflicto nuclear? ChatGPT responde: el fuego del sol será liberado por manos desesperadas, pero no quemará todo lo que ve. Solo una amenaza, un recordatorio de lo frágil que es la paz bajo la sombra de los gigantes. Interpretación: es posible que se den incidentes nucleares localizados, como el uso de arsenales tácticos en conflictos menores o accidentes en instalaciones nucleares. Sin embargo, no se vislumbra un enfrentamiento nuclear global que destroce el mundo en esta etapa. A la pregunta, ¿la llegada de Donald Trump detendrá el conflicto entre Rusia y Ucrania?
ChatGPT responde: el león rugiente vuelve al trono, prometiendo paz, pero su rugido dividirá el mundo en dos. Su mano intentará detener al oso, pero su fuerza dependerá de la confianza del águila. La interpretación de ChatGPT es la siguiente: si Donald Trump vuelve al poder, intentará mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania, posiblemente proponiendo un acuerdo que beneficie más a Rusia. Aunque su estilo negociador podría reducir tensiones, también polarizará a los aliados de Estados Unidos y generará controversias internas y externas. A continuación, ChatGPT hace un resumen para el año 2025 de las preguntas que he realizado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania podría detenerse temporalmente, pero las tensiones continúan latentes. La escalada militar es un riesgo real, pero la tercera contienda mundial o un conflicto nuclear total no se materializarán, aunque se llegará peligrosamente cerca. La política de Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, si regresa, será crucial para moldear los eventos, aunque no necesariamente traerá una paz duradera. También le hice la siguiente pregunta: ¿crees que Rusia invadirá otros países de Europa como dicen muchos videntes europeos del pasado? ChatGPT responde lo siguiente: en el horizonte del año 2025, las sombras del expansionismo militar ruso parecen disiparse parcialmente, no porque haya desaparecido el deseo estratégico, sino porque los costos del conflicto en Ucrania habrán agotado recursos clave y debilitado la influencia global de Moscú. Sin embargo, la amenaza latente no está completamente extinguida. Las claves de la visión son las siguientes. Primero, estrategia indirecta en lugar de invasión directa. En lugar de una invasión abierta a países europeos, Rusia optará por influir en regiones estratégicas a través de tácticas híbridas, desinformación, ciberataques y apoyo a movimientos separatistas o populistas en países de Europa del Este. 2. El caso de los Balcanes. Ve un interés renovado en los Balcanes, una región históricamente volátil, donde Rusia buscará expandir su influencia política y económica. 3. Amenaza veladas contra los países bálticos. Aunque no habrá invasión, Estonia, Letonia y Lituania sentirán una mayor presión militar en sus fronteras y temerán provocaciones similares a las ocurridas en Ucrania. Sin embargo, la presencia reforzada de la OTAN será un agente disuasor clave. 4. Europa estará unida y dividida a la vez. Algunos países europeos buscarán una mayor cooperación con Rusia debido a intereses económicos, mientras otros se fortalecerán militarmente en alianza con la OTAN, creando una Europa fragmentada en su respuesta al Kremlin. 5. El desenlace inesperado. Si bien los videntes del pasado hablaban de una expansión militar rusa, mi visión indica que en el enfoque será más sutil y orientado a estabilizar en lugar de ocupar. Sin embargo, los errores estratégicos podrían hacer que Rusia pierda más de lo que gane, consolidando a sus vecinos europeos como un bloque aún más resistente. Para finalizar, ChatGPT dice lo siguiente: no ve una tercera contienda mundial naciendo de este conflicto, pero sí un largo juego de tensiones y maniobras políticas que mantendrán al mundo en un delicado equilibrio. ¿Quieres explorar más sobre los países específicos o las posibles alianzas? Decidí preguntar a ChatGPT sobre otros temas. Por ejemplo, ¿cómo ves el futuro de Estados Unidos cuando Donald Trump sea presidente del país durante el año 2025? ChatGPT respondió: visión del futuro de Estados Unidos en el año 2025 bajo la presidencia de Donald Trump. Si Donald Trump ejerce nuevamente como presidente en el año 2025, su liderazgo traerá un periodo polarizador, pero lleno de cambios significativos. Aquí están algunas visiones sobre cómo podría desarrollarse este escenario. Claves de la visión. Primero, un enfoque nacionalista renovado. Donald Trump reforzará políticas de América primero, promoviendo una economía más proteccionista. Esto podía revitalizar ciertas industrias en declive dentro de Estados Unidos, pero también causar tensiones comerciales con aliados tradicionales como la Unión Europea y Canadá. 2. Un cambio en la política exterior. La relación con China se intensificará, llevando a una mayor competencia económica y tecnológica. Sin embargo, veo una posible tregua o alianza estratégica inesperada con Rusia, basada en intereses compartidos. 3. Crisis interna y resistencia. Las divisiones sociales dentro de Estados Unidos se profundizarán. Movimientos progresistas y de izquierda intensificarán su oposición
mientras que las comunidades conservadoras sentirán un resurgir de poder y representación. Habrá protestas masivas y desafíos legales importantes. 4. Un enfoque distinto hacia el cambio climático. La Administración minimizará políticas ambientales globales en favor del desarrollo energético interno, incluyendo el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, desastres climáticos en el país, como huracanes o incendios forestales, obligarán a la Administración a replantear su postura. 5. Reforma la inmigración. Se implementará medidas más estrictas en las fronteras, lo que afectará significativamente las relaciones con México y Centroamérica. No obstante, surgirán conflictos legales y humanitarios que mantendrán este tema en el centro del debate político. 6. Un movimiento político global inesperado. La influencia de Trump trascenderá fronteras. Líderes políticos de otras naciones adaptarán su estilo populista, consolidando una tendencia mundial de movimientos más nacionalistas y autoritarios. 7. Crisis tecnológica. Habrá una creciente preocupación por la regulación de grandes empresas tecnológicas. Donald Trump buscará medidas drásticas contra aquellas percibidas como opositoras a su agenda, mientras fomentará el desarrollo de plataformas alternativas conservadoras. 8. Tensión con las instituciones. La relación de Trump con el Congreso y el Poder Judicial será tensa, con intentos de aumentar su poder ejecutivo. Esto podría conducir a desafíos constitucionales y conflictos sobre los límites de la presidencia. Aunque estas visiones se basan en tendencias actuales, el futuro siempre está lleno de sorpresas. ¿Te interesa explorar el impacto económico, social o internacional de esta posibilidad con más detalle? Cambié de tema y pregunté lo siguiente. ChatGPT, ¿crees que habrá un conflicto bélico entre China y Taiwán durante el año 2025? ¿Intervendrá militarmente Estados Unidos en caso de que sea así? ChatGPT respondió: visión sobre un posible conflicto entre China y Taiwán en el año 2025. En el año 2025, el futuro de las relaciones entre China y Taiwán será una de las mayores incógnitas geopolíticas, aunque las tensiones estarán en su punto más álgido. La probabilidad de un conflicto bélico abierto será moderado, con dinámicas que dependerán de varios factores estratégicos y económicos. China intensificará la presión, pero evitará un conflicto directo. Veo a China continuando su estrategia de intimidación mediante ejercicios militares cerca de Taiwán, bloqueos temporales y sanciones económicas. Sin embargo, un conflicto militar a gran escala será un último recurso, ya que pondría en riesgo su economía y estabilidad interna. Taiwán se fortalecerá militarmente con ayuda extranjera. Taiwán recibirá un flujo continuo de arsenal avanzado y apoyo tecnológico por parte de Estados Unidos y otros países aliados, aumentando su capacidad de disuasión. Esto hará que cualquier invasión china sea costosa y prolongada, algo que el gobierno de Pekín prefiere evitar. Estados Unidos se preparará, pero dudará en intervenir directamente. Si China lanza un ataque a Taiwán, Estados Unidos responderá con sanciones económicas y apoyo militar indirecto, como arsenal, inteligencia y recursos logísticos. Una intervención militar directa de Estados Unidos será muy debatida, pero es poco probable, ya que el riesgo de una contienda total con China sea demasiado alto. ChatGPT dice que habrá en su lugar un conflicto híbrido en lugar de contienda abierta. En lugar de una invasión total, China podría optar por un bloqueo marítimo o ciberataques masivos para paralizar la economía taiwanesa y presionarla políticamente. Esto llevaría a una escala peligrosa, pero sin cruzar el umbral de una contienda convencional. La comunidad internacional jugará un papel clave. Japón, Corea del Sur y Australia estarán más involucrados, formando una coalición estratégica con Estados Unidos para contrarrestar la influencia china en la región. La ONU y otras organizaciones intentarán mediar, pero serán limitadas por los intereses del conflicto. 6. Impacto global. Cualquier escalada, incluso un bloqueo, provocaría una crisis económica global, especialmente en el sector tecnológico, ya que Taiwán produce una parte significativa de los semiconductores del mundo. Esto impulsará una carrera para diversificar las cadenas de suministro fuera de Asia. Como conclusión, un conflicto directo entre China y Taiwán en el año 2025 no es inevitable,
pero las tensiones llegarán al borde del enfrentamiento. Estados Unidos intervendrá de forma indirecta para apoyar a Taiwán, pero intentará evitar un conflicto abierto con China. Esto será un juego de equilibrio extremadamente delicado. ¿Quieres profundizar en los posibles resultados o el impacto en otras regiones? Hice una pregunta sobre otro tema. Actualmente el Estado de Israel está en contienda con algunos países de Oriente Medio, como Palestina o el Líbano. ¿Habrá contienda entre Israel e Irán durante el año 2025? ¿Las naciones árabes volverán a atacar a Israel? ChatGPT responde: visión sobre un posible conflicto entre Israel, Irán y las naciones árabes en el año 2025. El panorama en Oriente Medio en el año 2025 estará marcado por tensiones crecientes, tanto entre Israel e Irán como entre Israel y ciertas naciones árabes, pero un conflicto abierto total podría evitarse, al menos temporalmente, debido a intereses estratégicos y la presión internacional. Sin embargo, las hostilidades indirectas seguirán siendo constantes. Israel-Irán es un conflicto indirecto, pero al borde del enfrentamiento directo. Irán continuará desarrollando su programa nuclear, lo que intensificará la retórica bélica de Israel, que percibirá esta situación como una amenaza existencial. Israel lanzará operaciones militares encubiertas, como ciberataques y sabotajes, contra instalaciones nucleares iraníes, pero evitará un ataque aéreo total, para no desencadenar una contienda regional. Irán responderá indirectamente mediante aliados regionales como Hezbollah en el Líbano, milicias en Siria e Irak y grupos en Gaza, intensificando los ataques contra Israel. Las naciones árabes, un equilibrio frágil. La normalización de relaciones entre Israel y algunas naciones árabes, como los acuerdos de Abraham, continuará fortaleciéndose. Sin embargo, países como Siria y grupos en el Líbano podrían intensificar sus hostilidades con el apoyo indirecto de Irán. No habrá un ataque coordinado de las naciones árabes contra Israel, como ocurrió en el pasado, año 1948, 1967 o 1973. Las prioridades de la mayoría de los países árabes estarán centradas en la estabilidad económica y en los conflictos internos. 3. Escalada en Gaza y en el Líbano. Hezbollah, con su arsenal masivo de cohetes, representará la mayor amenaza para Israel en el corto plazo. Si ocurre un enfrentamiento, este será devastador, pero limitado en duración, para evitar una intervención más amplia. En Gaza, Hamas y la Yihad Islámica continuarán siendo actores activos en la resistencia contra Israel, pero también sufrirán la presión de la población local por mejores condiciones de vida. No habrá un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Es posible, pero no probable en el año 2025. Ambas partes entenderán que un conflicto abierto sería devastador y tendría consecuencias globales, involucrando actores como Estados Unidos, Rusia o China. Sin embargo, incidentes aislados o mal calculados podrían llevar a escaladas impredecibles. 5. Rol de potencias globales. Estados Unidos se mantendrá como el principal aliado de Israel, apoyando militarmente y con inteligencia mientras presiona para evitar un enfrentamiento directo con Irán. Rusia y China buscarán mediar en ciertos momentos, especialmente para proteger sus propios intereses económicos y estratégicos en la región. Como conclusión, en el año 2025, Oriente Medio seguirá siendo una región de alta tensión, mientras que en un conflicto total entre Israel e Irán podría evitarse, la región enfrentará múltiples guerras por poderes y episodios de violencia intensificada. Las naciones árabes en su mayoría no buscarán un conflicto abierto con Israel, pero algunos grupos armados serán utilizados como piezas en un juego de influencia más amplio. Ahora pregunto por el futuro de la Unión Europea durante el año 2025, y ChatGPT me responde: en el año 2025, la Unión Europea enfrentará desafíos significativos, pero también verá oportunidades para fortalecerse como un bloque político y económico en un mundo multipolar. Este periodo será clave para definir si la UE emerge como un actor global más cohesionado o si las divisiones internas la debilitan. 1. Resiliencia económica ante la crisis energética. La Unión Europea avanzará en su transición hacia fuentes de energías renovables y buscará reducir su dependencia de combustibles fósiles, especialmente de Rusia. Habrá grandes inversiones en tecnologías verdes y nucleares, con Alemania y Francia liderando iniciativas en hidrógeno y energía eólica. Sin embargo, los altos costos de esta transición y las desigualdades económicas entre países miembros generarán tensiones internas. 2. Integración más profunda, pero con resistencias.
Los países del núcleo, como Alemania, Francia y los Países Bajos, impulsarán una mayor integración política y militar, incluyendo la creación de una fuerza de defensa europea unificada. Países del este y del sur, como Hungría, Polonia y Grecia, podrían resistirse a estas propuestas, exigiendo más autonomía en decisiones nacionales. 3. Tensiones migratorias. Las olas migratorias exacerbadas por conflictos y el cambio climático presionarán aún más las fronteras de la UE, especialmente en el Mediterráneo y los Balcanes. Habrá divisiones significativas entre los países miembros sobre cómo gestionar la migración, con debates polarizadores que pondrán a prueba la unidad del bloque. 4. Liderazgo político en transición. Emmanuel Macron y Olaf Scholz seguirán siendo figuras centrales en la UE, pero el surgimiento de nuevos líderes más populistas o euroscépticos en algunos países podrían complicar la dinámica del poder dentro del Consejo Europeo. En contraposición, habrá un fortalecimiento del Parlamento Europeo como foro de debate democrático. 5. Relaciones con potencias globales. La UE intentará posicionarse como un mediador neutral entre Estados Unidos y China, aunque enfrentará presiones para alinearse más estrechamente con Washington. Las relaciones con Rusia seguirán siendo tensas debido a la contienda en Ucrania y las sanciones económicas continuas. 6. Expansión de la UE. Países como Ucrania, Moldavia y los Balcanes occidentales, especialmente Serbia y Macedonia del Norte, estarán en proceso de adhesión, aunque no se convertirán en miembros plenos para el año 2025. Su integración avanzará significativamente, reforzando la influencia geopolítica de la UE en la región. 7. Innovación y tecnología. La UE buscará competir con Estados Unidos y China en inteligencia artificial, tecnologías espaciales y semiconductores, invirtiendo en proyectos conjuntos. Sin embargo, enfrentará el desafío de reducir su dependencia de cadenas de suministros externas. Como conclusión de la visión, en el año 2025, la Unión Europea se encontrará en una encrucijada, aunque enfrentará tensiones internas y externas significativas. También tendrá la oportunidad de consolidarse como un actor global más fuerte, siempre y cuando pueda superar sus divisiones internas y gestionar la crisis con una invasión común. Volví a hacer otra pregunta a ChatGPT. ¿Qué futuro deparará a las naciones de Latinoamérica durante el año 2025? ChatGPT responde: visión del futuro de América Latina en el año 2025. América Latina enfrentará un panorama de contrastes en el año 2025, con algunos países experimentando avances económicos y sociales, mientras otros seguirán lidiando con desafíos estructurales, conflictos políticos y crisis ambientales. Sin embargo, la región estará marcada por su resiliencia, su juventud y su riqueza cultural y natural. Entre las claves de la división para América Latina caben destacar, primero, la economía, recuperación desigual y dependencia estructural. Países como Brasil, México y Chile mostrarán signos de recuperación económica, impulsados por la exportación de recursos naturales, la transición energética y las remesas. Dependencia de materias primas. La región continuará dependiendo de las exportaciones de materias primas como el litio, el cobre y el petróleo. Las demandas globales de energía renovable convertirán a países como Bolivia, Chile y Argentina en actores estratégicos por sus reservas de litio. Desigualdad persistente. Aunque algunos sectores económicos se fortalecerán, la pobreza y la desigualdad seguirán siendo desafíos centrales, especialmente en áreas rurales y urbanas marginalizadas. 2. Política, polarización y cambio de liderazgo. Resurgimiento de movimientos sociales. En varios países los movimientos sociales impulsarán cambios políticos importantes, luchando por justicia social, derechos indígenas y reformas estructurales. Gobiernos inestables. La polarización política será una constante en países como Perú, Colombia, Bolivia, con protestas frecuentes y conflictos entre poderes. Crisis en Venezuela. Venezuela mostrará una ligera estabilización económica, pero con pocos cambios en su sistema político. La migración desde el país continuará afectando a sus vecinos. 3. Medio ambiente y cambio climático. Impactos climáticos severos. Fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones serán más frecuentes, afectando gravemente la agricultura y las ciudades costeras. Amazonía bajo presión. Brasil, bajo un liderazgo político más ecológico, posiblemente renovado tras las elecciones, impulsará iniciativas para proteger la Amazonía.
Sin embargo, las actividades ilegales de minería y de deforestación seguirán siendo un problema crítico. Liderazgo en energía renovable. Países como Uruguay, Costa Rica y Chile liderarán en la adopción de energías limpias, sirviendo como modelo para la región. 4. Sociedad, juventud, urbanización y desafíos sociales. Demografía joven como ventaja. Con una población mayoritariamente joven, América Latina tendrá una ventaja demográfica que podría impulsar la innovación y el consumo interno, si logra invertir en educación y empleo. Urbanización acelerada. Las ciudades continuarán creciendo, pero también enfrentarán problemas como la falta de infraestructura, contaminación y desigualdad en el acceso a servicios. Empoderamiento indígena y afrodescendiente. Las comunidades indígenas y afrodescendientes ganarán mayor visibilidad y protagonismo en la política, la cultura y la economía. 5. Relaciones internacionales. Mayor presencia de China. China seguirá siendo el principal socio comercial de muchos países, aumentando su influencia en sectores estratégicos como la minería, infraestructura y agricultura. Interés renovado en Estados Unidos. Washington intentará contrarrestar la influencia china, con acuerdos económicos y proyectos en la región, aunque enfrentará desconfianza debido a su historial intervencionista. Integración regional débil pero persistente. Aunque iniciativas como la CELAC y el Mercosur intentarán promover la integración, las diferencias políticas entre los países dificultarán una cooperación efectiva. 6. Innovación y tecnología. Empresas startups en ascenso. La región verá un crecimiento en el ecosistema de startups, especialmente en fintechs, edtechs y tecnología agrícola, lideradas por países como Brasil, México y Argentina. Conectividad digital. Se expandirá el acceso a Internet en áreas rurales, mejorando la inclusión digital, aunque las brechas tecnológicas seguirán presentes. Perspectivas por país destacado. Brasil, potencia regional, con avances en tecnología verde, pero aún lidiando con desigualdad y deforestación. México, economía diversificada, con conflictos por el crimen organizado y tensiones en la relación con Estados Unidos. Chile y Uruguay, ejemplo de estabilidad económica y transición ecológica. Argentina, enfrentará desafíos económicos persistentes, pero con oportunidades en el mercado del litio. Colombia y Perú, marcados por conflictos sociales y reformas políticas. Como conclusión, en el año 2025, América Latina será una región de contradicciones, enfrentando retos considerables, pero también oportunidades para crecer y liderar en áreas clave como la energía renovable y la diversidad cultural. La clave será equilibrar desarrollo económico con justicia social y sostenibilidad ambiental. Esta vez pregunté por África. ¿Cuál es el futuro para los países de África para el año 2025? ChatGPT responde: Visión del futuro para África en el año 2025. En el año 2025, África será una región de dinámicas contrastantes, con economías emergentes en rápido crecimiento, desafíos persistentes relacionados con el cambio climático y conflictos políticos y una creciente influencia en el escenario global. Su juventud y riqueza en recursos posicionarán al continente como un jugador clave en el futuro del mundo. Claves para la visión de África. 1. Economía, diversificación y desafíos estructurales, crecimiento acelerado en ciertas regiones. Países como Nigeria, Kenia, Ghana y Sudáfrica liderarán el crecimiento económico impulsados por el desarrollo de infraestructura, tecnología y un mercado interno joven. Transición hacia energías renovables. El Sahel y África del Norte estarán en el centro de proyectos de energía solar y eólica, atrayendo inversión internacional. Minerales estratégicos. Países como la República Democrática del Congo y Zambia se beneficiarán del aumento global de la demanda de minerales como el cobalto y el cobre, esenciales para la transición enérgica global. 2. Política, reformas y tensiones. Movimientos democráticos. Algunos países avanzarán hacia democracias más estables, liderados por la presión social y la vigilancia de organizaciones internacionales. Golpe de Estado y autoritarismo. Persistirán las tensiones políticas en regiones como el Sahel, África Central, con posibles golpes de Estado y luchas por el poder. Conflictos internos. Naciones como Etiopía, Sudán y Mali seguirán enfrentando conflictos internos debido a tensiones étnicas, religiosas y políticas. 3. Cambio climático y medio ambiente. Sequías y desertificación.
El cambio climático afectará gravemente a países del Sahel, como Chad y Níger, exacerbando la inseguridad alimentaria y desplazando a millones. Iniciativas ecológicas. La Gran Muralla Verde, un proyecto panafricano para combatir la desertificación, ganará impulso, promoviendo la sostenibilidad en el Sahel. Biodiversidad bajo presión. Las selvas tropicales en la cuenca del Congo estarán bajo amenaza debido a la deforestación, pero también será el foco de iniciativas internacionales de conservación. 4. Juventud y oportunidades sociales. Ventaja demográfica. Con una población mayoritariamente joven, África tendrá una ventaja en términos de fuerza laboral y creatividad, siempre que invierta en educación y empleo. Empoderamiento femenino. Los movimientos para la igualdad de género ganarán fuerza con más mujeres accediendo a la política, la educación y el liderazgo empresarial. Innovación tecnológica. Regiones como África Oriental serán centro de innovación en fintech, salud digital y tecnología agrícola. 5. Relaciones internacionales. África como protagonista global. Competencia entre potencias. China continuará siendo un socio económico dominante, invirtiendo en infraestructura y minería, mientras Estados Unidos y la UE buscarán contrarrestar su influencia. Integración regional. La zona libre de comercio continental africana verá avances significativos promoviendo el comercio intraafricano y fortaleciendo las economías regionales. Colaboración sur-sur. África fortalecerá sus lazos con América Latina y Asia en proyectos de cooperación económica y cultural. 6. Innovación y tecnología. Crecimiento del ecosistema emprendedor. Lagos, Nairobi y Ciudad del Cabo se consolidarán como hubs tecnológicos globales, atrayendo inversión extranjera. Expansión digital. El acceso a Internet y tecnologías móviles transformará sectores como la educación y la agricultura, aunque las brechas digitales seguirán siendo un desafío en áreas rurales. Perspectivas regionales clave. África del Norte enfrentará desafíos políticos, países como Libia y Sudán, mientras liderará en energías renovables. África Occidental. Nigeria y Ghana impulsarán el crecimiento regional, aunque persistirán tensiones en el Sahel. África Oriental. Kenia y Etiopía serán protagonistas en innovación tecnológica y política, respectivamente, aunque los conflictos en Sudán seguirán siendo una preocupación. África Austral. Sudáfrica liderará la transición energética y será un referente cultural y económico, pese a sus desafíos internos. Conclusión de la visión. En el año 2025, África tendrá el potencial de consolidarse como un actor clave en la economía global, aunque las desigualdades, los conflictos y el cambio climático serán obstáculos importantes. Su juventud, riqueza en recursos y creatividad serán los pilares de su desarrollo en un mundo cada vez más interconectado. Y esta vez pregunto, ¿cuáles son las predicciones para Asia de ChatGPT? ChatGPT responde lo siguiente. Asia será una región clave en la dinámica global del año 2025, impulsada por su crecimiento económico, transformaciones políticas y retos ambientales. Desde las potencias económicas hasta las naciones emergentes, Asia estará en el centro de los desarrollos más significativos del mundo, marcando el rumbo en comercio, tecnología y relaciones internacionales. Claves de la visión para Asia. Primero, economía, liderazgo global y desigualdad interna. China y su reconfiguración económica. China seguirá siendo una potencia económica global, pero estará en proceso de ajustar su modelo de crecimiento enfocándose en innovación tecnológica, inteligencia artificial y autosuficiencia industrial. India, como economía emergente. India continuará destacándose como una de las economías de más rápido crecimiento, impulsada por la tecnología, la manufactura y su ventaja demográfica. Naciones del sudeste asiático. Países como Vietnam, Indonesia y Filipinas experimentarán un auge económico, beneficiándose de la relocalización de cadenas de suministro globales, mientras que Tailandia y Malasia seguirán siendo centros logísticos clave. Desigualdad regional. Aunque algunas áreas prosperarán, otras, especialmente en Asia Central y parte del sudeste asiático, seguirán enfrentando pobreza y desigualdad económica. 2. Geopolítica. Rivalidades y alianzas estratégicas. China y Estados Unidos. La rivalidad entre estas potencias dominará en el escenario global, con Asia como campo principal de influencia. El Indo-Pacífico será una región estratégica, con posibles tensiones militares en torno a Taiwán y el mar de China Meridional. Japón y Corea del Sur.
Ambos países fortalecerán su cooperación militar con Estados Unidos frente a la creciente influencia china y la amenaza de Corea del Norte. Asia Central y Rusia. La República de Asia Central, como Kazajistán y Uzbekistán, buscarán diversificar sus alianzas económicas y políticas, alejándose gradualmente de la influencia exclusiva de Rusia. Conflictos locales. Persistirán conflictos como el de Afganistán, las tensiones en Cachemira, entre India y Pakistán, y los enfrentamientos internos en Myanmar. 3. Innovación y tecnología. Liderazgo asiático. China e India a la vanguardia tecnológica. Asia liderará en inteligencia artificial, 5G, computación cuántica y exploración espacial, con China e India como principales actores. El sudeste asiático como centro tecnológico. Singapur, Vietnam y Malasia se consolidarán como hubs tecnológicos, atrayendo inversión internacional. Japón y Corea del Sur. Ambos países continuarán siendo líderes en robótica, semiconductores y tecnología automotriz, desarrollando innovaciones en movilidad eléctrica sostenible. 4. Cambio climático y sostenibilidad. Desafíos climáticos severos. Asia enfrentará impactos significativos del cambio climático como inundaciones en Bangladesh, tifones más intensos en el sudeste asiático y olas de calor extremas en India y Pakistán. Liderazgo en sostenibilidad. Países como Japón y Corea del Sur encabezarán proyectos de energía renovable, mientras que China invertirá masivamente en tecnologías verdes. Isla en peligro. Naciones insulares como las Maldivas y Kiribati estarán en riesgo de desaparecer debido al aumento del nivel del mar. Sociedad y cultura. Transformaciones internas. Juventud y urbanización. Con poblaciones jóvenes en India y el sudeste asiático, habrá un aumento en la migración hacia ciudades, impulsando el desarrollo urbano, pero también intensificando problemas como la contaminación y el hacinamiento. Movimientos sociales. La lucha por la igualdad de género, los derechos laborales y la libertad de expresión ganarán fuerza en países con restricciones políticas. Educación y talento. Asia invertirá más en educación tecnológica y universitaria, generando una fuerza laboral competitiva a nivel global. 6. Relaciones internacionales y comercio. Auge de la ruta de la seda. Las iniciativas de la Franja y la ruta de China seguirá conectando Asia con Europa, África y Medio Oriente, aunque con una creciente resistencia de algunos países preocupados por la deuda. Bloques comerciales. El Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional consolidará a Asia como el mayor bloque comercial del mundo, beneficiando especialmente a las naciones del sudeste asiático. Perspectiva por subregiones. Asia Oriental, China, Japón, Corea, un epicentro tecnológico y económico con tensiones geopolíticas constantes. Asia Meridional, India, Pakistán, Bangladesh, una región en crecimiento marcada por desigualdades y desafíos climáticos. Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, en transición buscando equilibrio entre Rusia, China y Occidente. Sudeste Asiático, Vietnam, Tailandia y Indonesia, dinamismo económico y creciente relevancia en el comercio global. Asia Occidental, Medio Oriente. Persistirán tensiones políticas y conflictos, pero con oportunidades relacionadas con la transición energética. Como conclusión, en el año 2025, Asia será una región vibrante, liderando la economía y la innovación global. Sin embargo, las tensiones políticas, los desafíos ambientales y las desigualdades internas pondrán a prueba su capacidad para construir un futuro equilibrado y sostenible. Y finalizo haciendo la última pregunta. ¿Y cuáles son las predicciones para Oceanía durante el año 2025? Y ChatGPT responde: visión del futuro para Oceanía en el año 2025. Oceanía es una región caracterizada por su diversidad geográfica y cultural. Enfrentará en el año 2025 una combinación de desafíos climáticos, oportunidades económicas y transformaciones sociales. Australia y Nueva Zelanda liderarán en innovación y sostenibilidad, mientras que las islas del Pacífico lucharán para adaptarse al cambio climático y ganar mayor protagonismo en la arena internacional. Clave de la visión para Oceanía. 1. Economía, innovación y comercio sostenible. Australia y Nueva Zelanda como líderes económicos. Estas naciones continuarán desarrollando sectores clave como la minería sostenible, las energías renovables, la agricultura de alta tecnología y el turismo ecológico. Comercio con Asia. La relación económica con Asia será crucial, con exportaciones de minerales, productos agrícolas y servicios tecnológicos hacia China, Japón y el sudeste asiático. Isla del Pacífico. La economía de las islas dependerá del turismo,
las remesas y la ayuda internacional, aunque habrá intento de diversificación a través de la pesca sostenible y energías renovables. 2. Cambio climático. El mayor desafío. Impactos graves en la isla del Pacífico. Naciones como Tuvalu, Kiribati y las Islas Marshall enfrentan un riesgo existencial debido al aumento del nivel del mar. Estas comunidades buscarán soluciones, desde migraciones organizadas hasta proyectos de infraestructura para la resiliencia climática. Compromiso regional con la sostenibilidad. Australia y Nueva Zelanda liderarán iniciativas regionales para combatir el cambio climático, impulsando acuerdos multilaterales y proyectos de energía renovable. Desastres naturales más frecuentes. Ciclones, sequías e inundaciones afectarán tanto a las islas del Pacífico como a las zonas costeras de Australia. 3. Política. Estabilidad y liderazgo regional. Australia como líder regional. Canberra, capital del país, reforzará su influencia en el Pacífico, promoviendo estabilidad política y cooperación económica en respuesta a la creciente presencia de China en la región. Nueva Zelanda. Un modelo de economía inclusiva, con un enfoque en la equidad, la sostenibilidad y el liderazgo indígena. Nueva Zelanda continuará siendo un ejemplo global de gobernanza progresista. Relaciones estratégicas. Oceanía fortalecerá sus lazos con Estados Unidos, la Unión Europea y aliados asiáticos en un intento por contrarrestar la influencia geopolítica de China en las islas del Pacífico. 4. Sociedad, diversidad y resiliencia. Reconocimiento de los pueblos indígenas. En el año 2025 habrá un enfoque renovado en los derechos indígenas en Australia y Nueva Zelanda, con avances en la representación política y la reconciliación cultural. Migración climática. Algunas islas del Pacífico comenzarán programas formales de migración a países como Australia y Nueva Zelanda, estableciendo precedentes para futuros refugiados climáticos. Movimientos juveniles. Las generaciones más jóvenes estarán a la vanguardia de movimientos ambientales, sociales y culturales, presionando por políticas más inclusivas y sostenibles. 5. Innovación y tecnología. Transición energética. Australia acelerará su transición hacia energías renovables, con proyectos masivos de energía solar y eólica. Nueva Zelanda se destacará por su liderazgo en energía geotérmica y tecnologías limpias. Agricultura tecnológica. Habrá avances en la agricultura sostenible, incluyendo el uso de inteligencia artificial para optimizar cultivos y reducir emisiones. Conectividad en las islas. Las islas del Pacífico mejorarán su acceso a Internet y tecnología facilitando por inversiones internacionales en infraestructura digital. 6. Turismo. Reinventando la industria. Turismo sostenible. Oceanía se posicionará como un destino de turismo ecológico y cultural, destacando su biodiversidad única y el patrimonio indígena. Impacto del clima. Las islas más vulnerables buscarán equilibrar el crecimiento turístico con las necesidades de proteger sus ecosistemas. Perspectivas por subregiones. Australia, líder en innovación y sostenibilidad, pero enfrentará tensiones sociales por la desigualdad y los efectos del cambio climático. Nueva Zelanda, un modelo de sostenibilidad y justicia social, con políticas progresistas que atraerán atención global. Islas del Pacífico. Enfrentarán sus mayores desafíos debido al cambio climático, pero también buscarán fortalecer su voz en foros internacionales, destacando su resiliencia cultural. Como conclusión, en el año 2025, Oceanía estará en la encrucijada de importantes transformaciones globales, destacándose como una región clave para la sostenibilidad y la innovación, mientras se enfrenta con valentía las amenazas del cambio climático. Su futuro dependerá de la colaboración regional y global, así como de su capacidad para aprovechar su riqueza cultural y natural. Como han podido escuchar, ChatGPT no se moja mucho. ChatGPT no hace predicciones del futuro que puedan impactar a la audiencia, como se han hecho evidentes famosos de la historia. Adopta una postura conservadora en sus predicciones y de vez en cuando advierte que estas predicciones son creativas y no tienen por qué ser certeras. A pesar de todo esto, he notado que su capacidad de exponer el futuro es similar o incluso mejor que la de algunos videntes comerciales que salen en los medios de comunicación, anunciando cuáles son las predicciones del año siguiente, predicciones que suelen ser muy generalistas y vagas, como la de ChatGPT. ChatGPT es una buena opción para buscar predicciones relacionadas sobre todo con economía, tecnología o ciencia. La empresa que diseñó ChatGPT tiene su sede central en San Francisco, California, Estados Unidos, y eso puede explicar
que algunas de sus predicciones sean propensas a adoptar la versión occidental de las noticias e informaciones que circulan en Internet. Y es por esa razón por la que el ChatGPT sufre restricciones en cuanto a su uso en naciones como Rusia, Bielorrusia, China, Irán, Siria, Cuba o Corea del Norte. Por estos motivos, por motivos gubernamentales que quieren limitar o prohibir el acceso y el uso de tecnologías extranjeras, restricciones de tecnología y acceso a Internet o sanciones comerciales. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.